Dios es Dios perfecto en todo lo que hace, de la manera que hace sus cosas. Solamente Él lo puede hacer. El mensaje que vamos a compartir hoy, una prueba de resistencia y no de velocidad. Precisamente en medio de la alabanza meditaba acerca de lo que es realmente una vida en Cristo, y desafortunadamente hay tanta desinformación con respecto a lo que es vivir a Cristo, que al final esa desinformación termina alejando a la gente de Cristo y no acercándola. Vamos a hablar de atletismo. Gloria a Dios, hermana Ilse, hermana Liliana, hermana Andrea, ya la vimos, hermano José. Hablemos de atletismo, y en el atletismo hay dos tipos de pruebas que vale la pena mirar. Son las pruebas de los fondistas y las pruebas de velocidad. Hace unos años estuve predicando y estaba Usain Bolt, un velocista jamaiquino, estaba de moda. Y en su momento estuvimos hablando de cómo este hombre pulverizaba récord. Y estuvimos hablando de el biotipo de los corredores africanos, los etíopes. Los fondistas corren competencias de más de 1000 metros, tienen características específicas. Al igual que los de velocidad tienen características específicas. Los fondistas son delgados, poca masa muscular, mucha resistencia. Mientras que los que practican las carreras de velocidad, 100, 200, 400 metros máximo, son mucho más musculosos, trabajan en su masa corporal para buscar resistencia, para buscar explosión de velocidad en poco tiempo. Y alguien preguntaría, ¿y qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Esto es una analogía, una metáfora, porque nuestra vida en la fe es una maratón. La vida de la fe no es una carrera de velocidad. Las carreras de velocidad son efímeras, duran segundos. Las carreras de fondo son de mucha resistencia y duran mucho más tiempo. Y vamos a la palabra, vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Versículos 13 y 14. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipo y le dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, el Saulo regenerado en el Señor, el hombre lleno de Dios, no se ufana, gracias amor, de ser nadie, ni de haber alcanzado algo, ni de haber llegado ya a alguna parte, y a buscar. Sino por el contrario, Pablo sabe que mientras estuviera aquí en la tierra, corría una carrera de resistencia. Por eso hablábamos de la diferencia entre los atletas que corren las carreras de velocidad y las carreras de fondo.
Pablo no estaba hablando de ritos. Pablo no estaba hablando de religión. Pablo estaba hablando de fe en Cristo. Pablo tenía enfocado que su meta estaba mucho más allá de los logros que pudiera alcanzar aquí. Ayer estaba mirando allí un video y uno termina entendiendo que hay una guerra espiritual cuando tú tratas de vivir a Cristo, cuando tú tratas de ir en una dirección contraria a la que va el espíritu de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Vas a encontrar oposición. Si usted se da cuenta, en las redes sociales, estos nuevos, bienvenida hermana Luli, estos nuevos coach, estos nuevos apóstoles, ya la palabra pastor quedó en desuso, ya eso está, tienen millones de seguidores, pautan publicidad, o sea, invierten recursos y la gente dice que lo están haciendo para ganar almas. Pero cuando usted se centra en el mensaje, ayer le compartí a mi esposa que hay un nuevo personaje golpeando las redes sociales y él decía algo como que cuando el diablo te está atacando en un área específica de tu vida, tenga por cierto que en esa área específica vas a ser más que triunfador. Yo pregunto, si me está atacando la economía, entonces voy a ser multimillonario después del ataque. Pero ¿y si me está atacando en la tentación de la carne, Germán, qué le esperaría? ¿Montar una agencia de Playboy será? Y el tema es que estos personajes no utilizan la palabra de Dios, no utilizan la Biblia, porque es que no hay un sustento bíblico para afirmar tal cosa. ¿Qué sucede? Que este mensaje es un mensaje que atrae, emociona, pero no transforma. Y desafortunadamente, nuestra naturaleza caída le gustan las emociones. ¿Por qué alguien iría a subirse en una montaña rusa que tenga 5.000 metros de altura y venga en bajada? Es buscando emociones. La gente le gusta la adrenalina, pensar en cosas diferentes a las realidades que se están enfrentando. Eso es evasión en psicología. Y resulta que el mensaje que se está predicando desde los púlpitos supuestamente cristianos es un mensaje centrado en la psicología, en la metafísica, en el mentalismo, en el positivismo, pero que no te lleva a mostrar a Cristo como la esperanza de la solución de tu vida. Y aclaro, Cristo no está obligado a darnos títulos en el mundo. Cristo no está obligado a darnos el éxito que muchos persiguen en el mundo. Él hizo un trabajo en la cruz. Él hizo una obra en la cruz. Y no fue por obligación, fue por obediencia y por amor. Y ese trabajo en la cruz queda libre para todo aquel que esté dispuesto a entender que las palabras de Jesús cuando dijo de qué le sirve al hombre ganarlo todo si pierde su alma, eran las palabras más trascendentes para los que andábamos o andamos buscando ser exitosos en el mundo. Y no es que tener éxito sea pecado. El tema es que el fin no justifica los medios. Y el hecho de que nosotros tengamos de nuestra parte a un Dios todopoderoso y sobrenatural, póngale la firma que va a garantizar que algo especial va a suceder en nosotros. Ahora, Carlos Consuegra, si tú no fueras apellido Consuegra, si no fueras hijo de Fuad Char, Carlos Char, ¿estarías pensando en ir mañana a levantarte a las 6 de la mañana para ir a trabajar? Porque si no cumples las 8 horas de trabajo te van a echar. No, porque ese apellido te garantiza una posición y una estabilidad. Y estamos hablando en el contexto meramente terrenal. Y la iglesia ha perdido el enfoque de que cuando somos hijos de Dios, el papá que tenemos ahora es superior a cualquier apellido que podamos encontrar en la tierra. Ahora,
Este tipo de mensajes de los cuales estaba haciendo referencia, muy convenientemente termina maquillando el Evangelio de Cristo y termina desvirtuando realmente cuál es el propósito para el cual Jesús fue a morir en una cruz. El Evangelio no son ritos, el Evangelio no es religión, el Evangelio es para la salvación del alma del pecador. Y aún así Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí. Él no obliga, es una decisión personal, es una decisión que brota en medio de la necesidad y en medio de procesos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, estas religiones, porque es religión, donde te dicen: Jessica, tienes que ponerte una falda larga si quieres ser cristiana. Jessica, no te puedes arreglar. Jessica, no te puedes poner aretes porque eso es vanidad. Debris, cuidado, usa desodorante porque eso es para atraer a los hombres. No use loción. No use argollas porque eso es de prostitutas, etcétera, etcétera. Supuestamente estas reglas nos llevan a que las mujeres sean cristianas y a que los hombres usemos una corbata, un uniforme externo que nos dice que somos cristianos. Pues eso es mentira. Eso supuestamente es ser cristiano. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Al versículo 8, mira lo que dice Pablo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Pablo, y yo escuché, y esto lo compartí en un mensaje hace rato, había un predicador pentecostal diciendo que todos estos deportistas se van para el infierno, que todos los futbolistas van para el infierno porque están mostrando su desnudez, porque están practicando deporte, tomando la palabra de Primera de Timoteo 4 como referencia. Resulta que en el original griego, Pablo no estaba hablando de ejercicio físico, de ir a un gimnasio y ponerse una truza y hacer pesas, de ponerse una pantaloneta y patear un balón. Pablo no estaba hablando de eso. Pablo estaba haciendo referencia a lo que es el culto externo. El evangelio maquillado lo que enseña es eso: culto externo. Muéstrese como piadoso sin ser piadoso. Muéstrese como justo sin ser justo. Muéstrese como creyente sin ser creyente. Mire, amén, así es. Tuvimos una experiencia, mi esposa y yo. Un varón, un pastor, llegó con su esposa y le presenté a mi esposa. Mi esposa ese día tenía un vestido largo. Mucho gusto, gloria a Dios. Qué bendición, sierva, qué bendición, siervo. Pero esa misma pareja donde el esposo es pastor y la esposa vinieron, y ese día le íbamos a hacer un asalto de cumpleaños a mi esposa en la congregación. Y mi esposa vino en un jean. Y mi hijo Eduardo, cuando mi esposa entró, le colocó tu cumpleaños de Dios, me decía, pues esta gente casi se le caen las alas, casi se le cae la aureola y se le fue el gozo, porque estos mundanos, nosotros, ¿a qué estamos jugando? Y este varón, de allí en adelante, cada vez que hablaba conmigo, me decía, ¿usted cree en la santidad externa?
Y yo le decía siempre, no. Pero es que lo bíblico es que tenemos que ser santos por fuera y por dentro. Sí, es verdad. Pero le llaman santidad externa, Germán, a la falda larga, al moño como muñeca arrastrada en el arroyo del 84 cuando no estaba canalizado, a que la mujer no tenga cuidado. Es que mira, Dios hizo a la mujer de una manera tan diferente al hombre que por eso los homosexuales tratan de imitarla. Y usted se da cuenta que el homosexual sobreactúa, porque ustedes las mujeres no actúan así, Jessica, hermana Deudis. Ustedes por naturaleza tienen gestos delicados, por naturaleza tienen ademanes que fluyen en ustedes. El hombre no. El hombre que trata de tener gestos femeninos, la Biblia lo define como afeminado. Y en la Biblia, en 1 Corintios 6, el apóstol Pablo es tajante cuando dice que los afeminados y los que se acuestan con hombres no entrarán al reino de los cielos. Y no se trata de mostrarse uno tosco, guache, no es eso. Dios diseñó a la mujer de una manera especial, le colocó un toque diferente al del hombre para que juntos sean complementos. ¿Cómo es posible que una religión supuestamente cristiana borre ese detalle especial de Dios en la mujer, ese toque de belleza de Dios en la mujer? Porque creación es creación de Dios. Pero a ese adefesio muchos corren porque el culto externo los convence ante la mirada cuando se ven al espejo que están bien delante de Dios. Y el colmo es que duermen con pantalón largo los hombres, porque si Cristo viene, después se quedan. La mujer vestida, porque si Cristo viene, después se queda. Yendo en contra de los principios bíblicos, porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, oye, no se nieguen el uno al otro, a menos que sea para apartarse en la oración y después júntense. La palabra juntarse allí dice es relación sexual. No le estaba diciendo júntense otra vez como hermanitos, le está diciendo son esposos, son pareja, tengan intimidad. Dios diseñó el sexo. Lo que pasa es que en los púlpitos cristianos no se quiere hablar de cosas que han convertido en tabú. Pero es bíblico que el hombre y la mujer cohabiten, no solamente bajo un mismo techo, sino también bajo la misma sábana. Dios entiende todo eso. Pero cuando la religión borra lo que Dios hizo bueno y que dijo cuando creó al hombre, que dijo Dios que lo que había hecho era bueno, y bueno ¿en qué? En gran manera. Esta religión se convierte en sectaria, y este tipo de dogmas al final terminan alejando a la gente del verdadero Cristo, porque no creen en Cristo, sino en las reglas que el hombre que está allí les está imponiendo. No levantan su mirada a Cristo, sino en las reglas que la religión les está imponiendo. Y creen tanto en esas reglas que consideran que viviendo reglas están bien delante de Dios. En algún momento estaba con el hermano Schneider, estábamos en Villa Country. Estábamos en la cafetería de Villa Country, estaba tu cuñada, y empezamos a compartir. ¿Recuerdas? En una mesa yo le pregunté a ella, ¿cómo te salvas tú? ¿Cómo adquieres la salvación de tu alma? Y ella dijo lo que a ella le han enseñado, ¿cierto? Portándome bien, vistiéndome bien y haciendo buenas cosas. Pues resulta que la salvación del alma no depende de cómo yo me porte, sino de en quién yo creo. Porque la salvación del alma se logra a través de Cristo Jesús, no a través de mis métodos. Si es a través de mis métodos, entonces yo no estoy siguiendo a Cristo, y entonces toda la Biblia está equivocada, porque la salvación no sería por gracia, sino sería por obras. Entonces pequemos hoy, nos portamos bien mañana y pasado mañana estamos bien. Y eso es mentira. La santidad aparente, que es lo que Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios, es precisamente
lo que tiene a millones de personas extraviadas a pesar de que se congregan. No han encontrado el camino a Cristo a pesar de que sirven en la iglesia, son parte del ministerio, dicen ellos que hablan en lengua, dicen ellos que profetizan, pero no han encontrado a Cristo. Porque no están siguiendo a Cristo, están siguiendo las reglas de una religión. Ahora bien, la santidad aparente y no espiritual es el producto de la velocidad. Por eso dije que el título del mensaje es una prueba de resistencia y no de velocidad. Y aclaré que la prueba de velocidad dura 20 segundos, 9 segundos, mientras que una prueba de resistencia dura hasta 2 horas. El culto externo, la santidad aparente, es producto de velocidad y no de la revelación que se produce cuando hay intimidad con el Espíritu Santo. Antes de pensar en que debes cambiar externamente tu manera de caminar, tu manera de vestir, tu manera de calzar, hay que permitir al Espíritu Santo transformar nuestro ser interior. Porque es que el Espíritu Santo no es una ropa. El Espíritu Santo no es un uniforme. Es el Espíritu de Cristo que viene a vivir dentro de nosotros cuando le dijimos a Cristo, sé mi Señor y sé mi Salvador. Y si no es ropa ni uniforme, si no es espíritu, entonces viene a fusionarse con esa parte etérea de nosotros que es el alma, y donde produce un cambio en nuestras acciones, un cambio en nuestro pensamiento, un cambio en nuestras decisiones. Pero esto viene de adentro hacia afuera. Aclaro, si a Jacqueline Flores el Espíritu Santo le dice no uses más pantalón, usa falda, y viene del Espíritu Santo, ella va a decir gracias Dios, pero ella no va a criticar a la que no la usa, porque es producto de la revelación de su intimidad con Dios, y Dios se lo puso a ella, y es de ella y Dios. Cuando es fruto de un uniforme, de una religión y de un dogma, a la que llega por primera vez a una congregación, mire, el difunto Carlos Reyes, en la iglesia Boston Central, fue un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, y al igual que yo, se equivocó, porque es que nosotros nos equivocamos, el pastor no es infalible. Donde está el hombre hay equivocación de por medio, algo va a pasar. Y este hombre permitió que su religión se pusiera por encima de Cristo. Y todo el mundo sabía que alguien se congregaba en Boston. ¿Por qué, Germán? Usted que estuvo allá. La falda, ¿qué más? Las expresiones de ellos. Cuando estaban construyendo el templo, se posó un gallinazo en una viga que estaba descubierta, y el pastor Carlos Reyes, el sonido que tenía, gritó ¡Soja! Y el gallinazo se fue. Y desde ese día todos los predicadores de Boston, cuando iban a orar, ¡Soja! ¡Soja! Imitando al hombre y no a Cristo. Y no traigo esto para criticar, sino para exponer una verdad de que nos equivocamos y no queremos aceptar nuestras equivocaciones. La Biblia nos va a confrontar siempre con respecto a cómo estamos. Cuéntame, Germán. Claro. Muy usado por Dios, es cierto. Pero que Dios marcaba de todo lo que llegaron después, como que nadie, digamos, después de él no hubo nadie. Es así. Y es que cuando la Biblia habla de no tendrás dioses ajenos delante de mí, incluye cuando convertimos a personas en ídolos. Es que la gente cree que ídolos nada más son los muñecos que están allí en la esquina y que le prenden la velita y le soban los pies. O el que coge al Buda y le soba la barriga para que le tenga prosperidad, ¿no? Nosotros convertimos a personas en ídolos y allí se permitió eso.
Y es donde uno entiende por qué Dios muchas veces abruptamente termina quitando personas. Porque es que el negocio de Dios son las almas. Nuestros cuerpos físicos, tarde o temprano, se desgastan. Nuestro cuerpo físico se enferma, nuestro cuerpo físico está expuesto. El alma está en una posición donde no le da dengue, al alma no le da fiebre, al alma no le da SARS-CoV-2, al alma no le da eso. El alma tiene una enfermedad espiritual que se llama pecado y que la vacuna se llama Jesucristo. Así de sencillo. Pero las religiones maquillan el verdadero evangelio para colocar al hombre en el centro, entronizar al hombre. Eso se llama androlatría, eso se llama humanismo, y eso es totalmente contrario al plan de Dios, porque estamos desplazando a Cristo como Salvador y Señor y colocando al hombre como Salvador y Señor, y esto es totalmente peligroso. Esto es totalmente peligroso. Pablo, cuando exhorta a la iglesia de Corinto y le dice, oye, el ejercicio físico para nada aprovecha, lo que le estaba diciendo es, preocúpense por su parte espiritual, preocúpense por su alma, preocúpense por cómo están delante de Dios en lo secreto. Porque nosotros pretendemos aparentar estar bien delante de Dios en público. Y la verdadera imagen de nosotros delante de Dios está en lo secreto. Cuando nos atrevemos a quitar tiempo que tenemos de alegría, de distracción para dedicárselo a Cristo. Cuando dedicamos tiempo que muchas veces sería malgastado para gastarlo, para ocuparlo en Cristo, para orar y todo esto. Cuando se establece un vínculo real con el Señor, no podemos alejarnos de Él. Fallamos, peleamos. Mire, vamos para 31 años de matrimonio. Y mi esposa y yo todavía nos estamos conociendo. ¿Cierto? Todavía nos estamos conociendo. ¿Por qué? Porque en el proceso de una relación, todos los días no pueden ser iguales. Cuando una relación cae en esa línea, la línea mortal, cuando alguien muere, que está el indicador, que no está el tic, sino el tic. Cuando una relación de pareja cae en esa línea, esa relación está muerta. En una relación genuina hay picos altos, hay picos medios y hay picos bajos. Y si usted suma los tres picos, establecen lo que es una verdadera relación. Y así es con nosotros con Dios. El que diga que no ha tenido altercados con Dios no es cristiano. Altercar con Dios es decir, ¿por qué me pasó esto a mí, Dios? Eso es parte de la fe. El que le cuestiona a Dios algo es porque sabe que Dios puede hacer algo más grande. Eso es fe. Que condenan al que lo dice, que atacan al que pelea con Dios. Pero es que el que está cuestionando a Dios es porque está esperando algo de Dios. Y eso en una relación es válido. Debri, ¿por qué me hiciste otra vez arroz de panela si sabes que lo detesto? Ella sabe que es así. No, porque es que a los pelados les gusta, pero a mí no. A mí ni poquito. Pero eso no acaba la relación. Eso no la acaba. O ¿qué es lo que más molesta a una mujer? No, te doy la clave, dígale que siempre tiene la razón. El día que tu esposa, Neider se ríe, te diga, tú tienes la razón, corre. Algo va a pasar. Eso forma parte de una relación. Y no es que tú estás perdiendo, porque una relación no es una prueba de poder, es quién manda más. Es la manera de conocerse tanto que a veces es preferible decir, está bien. Y a veces callar es ganar. No se trata de llevar la fiesta en paz. Se trata de que todo lo que se quiere decir tiene un momento, tiene su tiempo, tiene su hora.
tiene su lugar. Hay cosas que se quieren decir, pero que no se pueden decir en un sitio específico, ni con rabia, ni con preocupación, porque puede salir cualquier locura. Es lo mismo que sucede en nuestra relación con Cristo cuando tenemos una relación personal. Hay días que estamos agradecidos. Dios, gracias, me acabas de sorprender. Mire, Nehemías está renaciendo. Estamos empezando de nuevo. Para la gloria de Dios estamos empezando de nuevo. Otra vez. Hace un par de años dijimos, no más. Pero cuando tú le oras al Señor y le dices, muéstrame qué tengo que hacer, y Dios no te muestra, Dios hace, uno calla y avance. Eso es una relación. Dije, ¿qué le molesta más a una mujer? Jessica, ¿qué día cumples tú? Mana, ya que usted sabe que yo el 3 de febrero se me olvide que es 3 de febrero. No hay cumpleaños el 30 de julio. ¿Qué sucede? Eso es parte de tener una relación. Eso no quiere decir que te ama menos o que te ama más. Simplemente es parte del proceso de estar en una relación. Y esto nos habla de lo que es tener una identidad espiritual con Cristo. El apóstol Pablo dice, para poco aprovecha. Precisamente porque esos dogmas religiosos de culto externo son un tropiezo muy grande para la conversión de muchos. Imagínense que la mujer se convierte, el hombre no. Y de la noche a la mañana, el hombre acostumbrado a ver a su esposa con una buena camisa, bien arreglada para él, con su pantalón, y aparece con un faldón que parece que fuera de vestido de novia, arrastrándolo por allá, sin arreglarse, despreocupada totalmente de su apariencia. ¿Qué va a suceder con este hombre? ¿Él va a querer el Cristo que le está mostrando ella? Le aseguro que no. Y no porque se trate de desvirtuar que Cristo transforma externamente, porque sí hace una transformación externa. Se trata de permitir a Cristo transformarnos primeramente adentro. Los cambios verdaderos, permanentes, vienen de adentro. Esos cambios permanentes son los que te sostienen en la maratón. Esos cambios verdaderos son los que te sostienen perseverando a pesar de que haya momentos en que hayas querido salir corriendo. A pesar de que hayas caído, a pesar de que te hayas resbalado, ese cambio verdadero en Cristo es el que vuelve y te levanta. Ahora, ¿cómo te vas a vestir? ¿Qué vas a dejar de hacer? ¿Cómo me vas a tratar ahora? Ahora que eres evangélica. Son expresiones propias y que traen contienda en las parejas. Y resulta que Cristo no destruye relaciones. Han tomado un versículo, ojo, cuando Jesús dice, yo no he venido a traer paz, sino fuego. ¿Lo han leído? Yo no he venido a traer paz, sino división entre el Padre y el Hijo. La gente dice, entonces ¿para qué vengo a Cristo? Pero yo te digo, Cristo no fracciona familias. Cristo transforma todo. Lo que sucede es que cuando alguien se convierte, va a producir un choque en su contexto de su círculo cercano. A mí me pasó. Cuando yo me convertí, duré 6 meses, es lo que conocen mi testimonio, encerrado con el Señor y con mi esposa y mis hijos. El problema era la droga. Llegar a la calle era la tentación.
Entonces, duré 6 meses que si salía con mi esposa. Que si había que hacer mercado, vamos. Que si faltaba algo, vamos. Porque eso me forzaba de alguna manera a someterme a lo que Cristo me estaba enseñando en la palabra. Y me desaparecí de un poco de gente. Y un día llamé a mi mamá, que en ese entonces no era creyente, y le dije: mamá, Dios te bendiga. Mira, le entregué mi vida a Cristo. Y me ha dicho: para fregarte con una jota así de grande. Después de todo lo que has hecho, ahora te escondes detrás de una Biblia. Eso duele. Y era lo que Jesús estaba haciendo referencia. Cuando tú le abres tu corazón a Cristo, tu actitud cambia. Y los que están alrededor tuyo no lo van a entender. Y si vienen de una religión tradicional, te van a cuestionar, te van a juzgar. Es que nosotros somos católicos por tradición. Tradición. Nosotros seguimos a Cristo por convicción. Porque si seguir a Cristo por vista fuera, ya no estuviéramos en el Señor. Si siguiéramos a Cristo por las heridas que otros han producido en nosotros, ya no siguiéramos al Señor. Si siguiéramos a Cristo por las personas que se han ido, ya no siguiéramos al Señor. Nosotros seguimos a Cristo porque es que nuestra mirada está en Él. Usted está aquí hoy porque es el fruto de una oración que hicimos diciéndole a Dios: muéstranos qué hacer. Él no me mostró, Él no me puso una pantalla y me dijo: mira, esto voy a hacer. Simplemente cuando llegamos le dije a mi esposa: empecemos. Santiago capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Estamos hablando de resistencia. Y la palabra resistencia en griego tiene también aplicaciones diferentes, como la palabra conocer. En hebreo, en el Antiguo Testamento dice: y conoció Adán a Eva. ¿Qué estaba diciendo? Cualquiera dice: pero ¿y entonces no eran pareja antes? Santiago 4, versículos 7 al 8. Resulta que la palabra conocer en hebreo, según la oración en que se use, así dice. Cuando dice: conoció Adán a Eva y nació Sem, ¿qué estaba diciendo? Se juntaron sexualmente. Está la palabra de: mucho gusto, Jessica. Carlos Torres. Oh, yo soy Jessica. Estamos hablando de una presentación. Y está la palabra conocimiento, desde el contexto de que algo que no sabía y ahora aprende. 3 aplicaciones para un mismo verbo. Y lo mismo sucede en el griego. La palabra resistencia tiene 2 connotaciones. Y ambas están relacionadas con nuestra permanencia en Cristo. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios. Aquí viene la palabrita. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen vuestro corazón. Mira, acá hay una cantidad de cosas en estos 2 versículos. Porque la palabra resistencia en este contexto tiene 2 aplicaciones. 1, permanecer en la competencia a pesar de todo. Estamos hablando de atletismo. Estamos hablando de la vida en Cristo como una maratón. Y la otra connotación es hacer oposición, o sea, rebelarse al diablo. Santiago 4, 7, 8 lo que nos revela es eso. Permanecer, ¿cómo? Sometido a Dios. Y resistir, ¿cómo? He aquí donde la interpretación ha traído confusión. La gente cree que resistir al diablo es: ¡fuera, diablo! ¡Fuera, fuera! ¡Quédese sin voz! No. Al diablo le gusta dejarnos sin voz. A él le conviene que nos estemos desgastando. Nuestra resistencia a Satanás no depende de lo que yo le hago a él.
sino de lo que yo dejo que Dios haga en mí. Primera de Juan 5:18 dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Esa es la verdadera guerra espiritual. Guerra espiritual no es darme puño con el diablo. Guerra espiritual no es que el abanico se quedó atrancado. Espíritu de izquierda, vete ahora, porque se quedó atrancado para la izquierda. Hacer guerra espiritual no es que se movió el cuadro. Fuera, demonio, fuera el cuadro, déjalo quieto. Yo he presenciado locuras como que, pastor, el Espíritu me muestra que el demonio está escondido en esa cajita de velocidades. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? No hay una evidencia bíblica. Y Pablo siempre afirmó que si habláramos conforme a la palabra. Yo no quiero decir con esto, porque enseguida la gente, bueno, entonces quiere decir que este no cree que hay que expulsar demonios. Claro que hay que expulsar demonios. Si el demonio se manifiesta en medio de un servicio, en el nombre de Jesús, váyase. Ya. No, que no. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que hay un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Los demonios se mueven en la esfera celestial en la que estamos nosotros, sí. Toman posesión de un cuerpo, sí. Pero ante la presencia de Cristo, sí, se van. Ya. Guerra espiritual no es andar buscando demonios, cazando diablos por todas partes, no. Guerra espiritual es vivir sometido a Dios, que es lo que Santiago está diciendo. Sométanse a Dios, porque eso nos da resistencia ante el diablo. Y la palabra resistencia, como decía, esta doble aplicación en Santiago se cumple. Ahora, nuestra vida en Cristo no es para correr 100 metros planos, es para correr una maratón. Por eso hice la explicación de que el físico del que corre 100 metros planos, usted mira el físico de Usain Bolt. Usain Bolt es un camaján de 1,80 y más, 1,90 y tanto. Un brazo de él son las dos piernas mías. Pero Usain Bolt a los 100 metros se fundió. A los 200 metros se fundió. Mientras que los fondistas de Kenia son los kenianos los líderes mundiales en maratones. Busquen la estadística. Son así como del grueso mío, así de grueso, así. Delgadito, flaquito. Pero te corren 10.000 metros y no los gana nadie. Han sido capacitados por el mismo entorno para eso. Así de sencillo. Mira, resistir a Satanás es estar rendido a Cristo. Allí el diablo no nos puede tocar. Ojo, no dice que no ataque, dice que no nos toca, porque él va a seguir atacando. Ahora, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Romanos 5, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios: justificados pues por el uniforme que nos pongamos, dice allí, no, dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, por Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también, aquí viene la parte buena. Gloria a Dios, Juliana, llegaste en el momento especial de la palabra.
Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, cuando habla de sabiendo, está hablando de certeza, que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Que la paciencia produce prueba, que la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este pasaje nos deja claro otra gran verdad que no se quiere predicar en la iglesia moderna, y es que los cristianos sí vamos a experimentar sufrimiento. Si a usted le predican, venga a Cristo para que se te acaben los problemas, te están predicando un falso Cristo. ¿Se acuerdan de pare de sufrir? El eslogan de la oración fuerte del Espíritu Santo. Y allí no se mueve el Espíritu Santo, se mueve el espíritu de la macumba, de la brujería brasilera, donde le venden la rosa, donde te venden el aceite, donde te ponen la Biblia en la cabeza porque supuestamente la palabra te fluye en la cabeza. No la leas y la pongas en tu corazón para ver. Puras ritologías de brujería. ¿Qué pasa? Pablo está diciendo una verdad que muchos la estamos experimentando, pero muchas veces no la queremos aceptar. Y es que el cristianismo verdadero nos lleva a experimentar sufrimiento. ¿Por qué? Lo que pasa es que sin Cristo éramos tan insensatos que el sufrimiento lo teníamos como estilo de vida. Claro, teníamos una mala vida y aceptábamos que estábamos en esa vida. Mientras que en Cristo, al abrir nuestro entendimiento, el Espíritu Santo te lleva a ver ese sufrimiento como algo que te está causando aflicción y de lo cual queremos huir. Mientras estábamos sin Cristo nos acomodábamos al sufrimiento. En Cristo nuestra reacción natural es tratar de rehuir al sufrimiento, y Dios entiende esa parte. Pero esa parte tiene un propósito también. Ahora, la palabra griega para sufrimiento traduce como tribulación o algo que causa aflicción. Y esto puede ser desde pequeñas molestias menores hasta grandes desastres que aparecen de la nada y que sentimos que nos van a afectar la vida todo el tiempo. Y de acuerdo a Romanos 5, la respuesta que Pablo nos da frente a este sufrimiento, versículo 3, ¿qué dice? No solo esto, sino que también nos gloriamos. Oye, ¿cómo gozarse? Gloriarnos es gozarnos. ¿Cómo la respuesta nuestra ante el sufrimiento tiene que ser regocijo? ¿Cómo me acaban de dar una noticia de que tengo cáncer y en vez de reventarme contra las paredes y me mato a punta de golpes antes que me mate el cáncer? Pablo nos manda a que nos regocijemos. Hay procesos que nos llevan de frente a Cristo. Cuando mi esposa hace 4 años, 5 años, cuando le diagnosticaron a mi esposa, cuando le encontraron las células cancerosas hace 5, 10 años, ya había nacido Elías, y le hacen esa colposcopia y salen células anormales. La doctora le dijo, esto es cáncer. Nuestra primera reacción, la natural, wow, a sudar, la preocupación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero viene la reacción sobrenatural, porque el Espíritu Santo está, y es el Espíritu Santo el que te dice, ora. Nuestra lógica nos dice, ¿y de qué me sirve ser cristiano
si me va a matar el cáncer, igual nos vamos a morir. Nuestra vida, Zoe, tiene límite aquí en la tierra. Si no nos mata la presión alta, nos mata la artritis. Si no nos mata la artritis, nos mata la cirrosis. Si no nos mata la cirrosis, nos mata el cáncer. Si no nos mata el cáncer, algo va a decir el acta de defunción: paro cardiorrespiratorio. De algo nos vamos a morir. El tema es que cuando consideramos no estar preparados o que consideramos que no es el momento, entramos en shock. Y ese shock es el que nos dice: ¿y ahora por qué a mí? Y oramos. Y no fue fácil, ¿cierto, hermana Debbie? Pero en medio de la tribulación, creímos que Dios podía hacer. Y cuando le hicieron la próxima, ¿cómo es? Citología, la doctora que había diagnosticado un positivo dijo: aquí, ¿qué pasó? Aquí no hay nada, tienes una pequeña inflamación. De un diagnóstico negativo a un diagnóstico a tu favor hay una distancia. ¿Cuánto mides tú de tu rodilla al piso, Debbie? Como 40 centímetros. Tú tienes las piernas más largas que yo. La distancia que separa tu respuesta de lo que tú crees que te va a matar es el largo que hay de tu rodilla al suelo. Cuando el diablo te diga que te vas a ir, es cuando tú tienes que creer que Dios está contigo. Y que aunque el diagnóstico sea positivo, más grande es el que ha dicho: mío eres tú. Diagnósticos en contra. Hemos visto eso. El hermano José Ortiz está conectado aquí con nosotros. Cáncer en el intestino, en el estómago. Y en el último examen, los médicos quedaron locos. ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue? El poder de Dios se manifiesta en el que persevera, no en el que huye. Hay que perseverar. Aquí es donde muchos dicen: yo no me merezco esto. Esa es nuestra lógica. ¿Por qué a mí? Y a nosotros nos ha tocado sufrirlo. Cuando mi hijo Carlos Daniel tiene 3 años y me dicen que tiene sarcoma, lo primero que yo dije fue: ¿por qué me lo diste para quitármelo? Yo lo dije. Y me rompí la ropa y estrellé Biblia y peleé con Dios. Y ahí está Carlos Daniel 20 años después. Porque son procesos que tenemos que caminar. Aquí es donde Dios nos está diciendo que aunque estoy abatido, afligido, lleno de pánico y de dolor, Él espera que en mí haya contentamiento y regocijo con todo esto. Dios mío, me están diciendo que me voy a morir en 2 meses y yo tengo que decir: estoy agradecido contigo. Eso es fe. Señor, gracias por este cáncer. Y es que esto no es humano. La reacción nuestra en medio de estos procesos dolorosos es producto del Dios sobrenatural en el cual creemos. Pablo dice: nos gloriamos en las tribulaciones, versículo 3. Nos gloriamos porque sabemos algo. Es que aquí viene la razón de ser. ¿Por qué le vamos a decir a Dios que me digan: tienes cáncer y te quedan 6 meses de vida? ¿Y yo por qué voy a decir gloria a Dios? Yo no digo gloria a Dios porque me voy a morir en 6 meses. Yo digo gloria a Dios porque sé en quién estoy confiando. Se trata de eso. Porque si me dicen: te mueres en 6 meses, y voy y me le meto un camión porque no le voy a dar gusto a que el cáncer me mate en 6 meses, resulta que me hacen la autopsia: no tenía cáncer. Se suicidó porque quiso. Nosotros tenemos que aprender
Y las enseñanzas que nos cuestan lágrimas son las enseñanzas que nunca se olvidan. Mire, para mí, aceptar que era drogadicto y que era alcohólico fueron 19 años de mentira. Fueron 19 años de mentira. Porque siempre que me decían, tú estás alcoholizado, yo esto lo dejo cuando quiera. Tú eres drogadicto, yo esto lo dejo cuando quiera. 19 años. Si Cristo no se me atraviesa, si no pierdo mi esposa, si no pierdo mis hijos, si no pierdo trabajo, si no pierdo hasta la ropa que usaba, si no quedo caminando las calles, no hubiera entendido que tenía que poner la mirada en otro lugar, diferente al que la había estado poniendo. Esto de que yo solo puedo es la mentira más grande que nos podemos echar. Esa es una realidad. Y te digo algo, es que tú no eres menos por aceptar que tienes un problema. Cuando yo acepto que tengo un problema, estoy empezando a resolverlo. Porque la aceptación del problema es el primer paso para buscar una solución. Ahora, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Por eso decía que yo duré 6 meses sin salir. Salía con mi esposa a lo necesario. ¿Por qué? Porque yo sabía que en la calle encontraba al que me brindaba la cerveza, al que me brindaba el aguardiente, al que me brindaba la droga. Yo lo encontraba. Y yo no tenía el dominio propio para decir no. Porque el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Entonces, queda una parte que nos toca a nosotros, y es aceptar que tengo un problema y mirar cómo permito que Dios me ayude a resolver el problema. Mi esposa y yo fuimos una vez a un grupo de oración de unos hermanitos, que el hermanito, el líder allí dice, Dios deja de consumir droga a través de mí. Dios no es drogadicto. Eso es mentira. Esa es una manera elegante de que ellos dicen, esto es poco a poco. Eso es si yo quiero. Los tratamientos terapéuticos para trabajar con drogadictos se fundamentan en cambiarle la droga que consume por otra droga. Cuando nosotros estábamos con Red Humana y recogíamos indigentes drogadictos en la calle y los llevábamos al hogar donde los recibían, a ellos los dopaban con diazepam para que el síndrome de abstinencia no los llevara a hacer una locura. Pero lo cierto es que si yo no afronto el síndrome de abstinencia, mi cuerpo seguirá buscando depender de algo. A mí me costó 6 meses el síndrome de abstinencia. Nosotros vivíamos en un 3er piso y al frente del edificio había una licorera. Y allá abajo los viernes destapaban la botella de aguardiente y allá arriba se sentía el olor. Yo sentía el olor, el personaje de Condorito y que Gargantelata, yo sentía el olor y yo tragaba en seco, porque yo asociaba el olor del aguardiente con cocaína. Esa era una simbiosis. Y eso me costó 6 meses que mi carne aprendiera que podía someterme a Dios. Pero tiene que haber disposición. Mientras yo diga, es que yo soy débil, es que yo cada vez que lo intento, he allí el porqué. Por ahí compartí un post, lo voy a decir, lo subo al grupo de Nehemías, con respecto a los sabios que tenemos que ser cuando de escoger pareja se trata. Porque la pareja que escoges te hunde o te levanta. Porque necesitamos a alguien que vaya en una dirección diferente a la nuestra. Yo no me canso de darle gloria a Dios, porque en medio de nuestro imperfecto matrimonio de 31 años, desde que nos conocimos, Dios empezó a usar a Debri Morales Rico para llevarme a la otra dirección. Y eso lo hablamos el domingo pasado.
Ni ella era cristiana, ni yo era cristiano, y ella no me permitió hacer nada de lo que yo hacía. Yo, ¿pero qué hago? Yo estoy loco pagando plata aquí atrás de nada, decía yo. Pero es que Dios, cuando te tiene preparado para un propósito, te va a poner personas que te van a llevar la contraria. Ahí es donde yo entiendo el plan. A ella le gusta el azul, a mí me gusta el rojo. A mí me gustan los muebles de una manera y yo arreglo. Y cuando ella viene, ¡ay, qué bonito! Yo sé que está masticando, qué horrible. Y apenas pueda, papi, voy a mover la sala. Pero ese que te lleva a la contraria, te está llevando a un punto en el cual hay que reflexionar. Ustedes se imaginan que mi esposa, en vez de llevarme a la contraria, me hubiera dicho: amor, no consumas cocaína allá donde te metes, no consumas alcohol, ven, consume aquí, es más, yo te ayudo. ¿Dónde estaríamos en estos momentos? Por eso es que en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Es donde nosotros entendemos que Dios prepara unos procesos tan tremendos y tan berracos que creemos que no los vamos a soportar. Mire, Pablo dice: sabiendo que la tribulación produce, versículo 3, o sea, el sufrimiento logra algo. El sufrimiento logra algo, es productivo. Te voy a poner un ejemplo. A propósito, ¿cuántos meses, Jessica? 6. 10. ¿Carlitos o Jessiquita? Diego. Ok, perfecto. En el proceso de parto hay dolor. El proceso de parto es doloroso, ¿cierto, Debbie? El proceso de un parto es doloroso. Yo no conozco la primera mujer que haya tenido un hijo por parto natural y diga: ¡ay, qué sabroso, cómo duele de rico! No. La primera experiencia, el primer parto natural, que es lo que dicen todas, uno y no más. Sí. Después van 5. Sujétese en el nombre de Jesús. Pero fíjate que en medio de ese proceso de dolor hay gozo, porque el parto produce un niño. Y ese niño que has anhelado 9 meses para tenerlo en los brazos, necesita una transición de dolor para que tu anhelo se vea realizado. ¿Qué pasa? Pablo lo que está diciendo es eso. La tribulación, el sufrimiento que experimentamos estando en Cristo, ojo, estando en Cristo, nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a formarnos, nos va a llevar a prepararnos para alcanzar metas que pensábamos que eran inalcanzables. Dios es Dios de procesos. Dios no es Dios que te va a decir: todo va a estar bien, tranquilo, todo va a salir bien. Mañana te van a llamar y te van a decir: Delio, este carro nuevo es tuyo, todo siga chévere. Mañana te van a dar un cheque de $10,000 que lo consuegra, recibe. Dios no es Dios de eso. Dios, para que tú recibas eso, tienes que aprender primero a caminar con Él. Seguimos con el ejemplo del parto. Nace el bebé y viene el proceso. En los 2 primeros meses, bravo. Prepárate a no dormir, prepárate a tener las ojeras como Pepe Mofeta, porque te puede salir que te deja dormir en la noche, o te puede salir que no te va a dejar dormir en la noche. Pero cuando ese bebé, tú lo ves que empieza a formarse, a coger cuerpo, tú lo ves que empieza a dar los primeros pasos, todo ese trasnocho que pasaste pasó a un segundo plano. Es lo mismo que sucede en nuestro proceso de tribulación cuando estamos en Cristo. En el momento de la tribulación duele, en el momento de la tribulación nos afligimos, en el momento de la tribulación, ¿sabe qué es lo único que decimos? Tengo miedo. Es lo único que decimos.
Y no es pecado tener miedo. Pecado es que el miedo supere tu fe en Cristo. Eso sí es pecado. Yo el miedo lo uso como combustible. Hermana Debris Morales, si a usted le hubieran dicho, vas a tener 5 hijos, ella iba a adoptar. Ella no iba a tener hijos, ella iba a adoptar. Yo conozco una hermanita que nos está viendo que había dicho, yo voy a tener una perrita bien bonita, pues yo no voy a tener hijos. Ahí está, no la deja dormir, para que sea seria. Ya. Pero tú te das cuenta, en medio del proceso, que el miedo es permitido por Dios para llevarte a un destino. Delio, ¿cuánto tiempo tienes que manejas? Bueno, 25 años. Hace 24 años no manejabas. Sí, 25. Bueno, hace 28 años no manejabas. Te hubiera dado las llaves de un 750. ¿Qué hubiera sentido? No lo agarra. ¿Por qué? Por miedo. Vengo a enmigajar el camión ajeno, vengo a llevarme quién sabe a quién por delante. Pero 25 años después es tu modus vivendi. Es lo que te genera la papa. Es lo que te genera y te gusta. Porque entre otras cosas, cuando hacemos lo que nos gusta, vamos para adelante. ¿Qué sucede? El miedo, cuando yo lo llevo a Cristo, se convierte en una escalera, no en un abismo. Mientras yo sigo y que tengo miedo, me dijeron que tengo cáncer, tengo miedo, me voy a morir. Sí, te vas a morir algún día, y claro. Es que me dijeron que tengo cáncer, tengo miedo. Ay, ¿qué vas a hacer ahora? Ya tienes un diagnóstico. No sé. Bueno, me seguiré inyectando miedo para ver si el miedo mata el miedo y el miedo con miedo mata el cáncer. No. Es sensato que tengas miedo, porque el miedo nos alerta que algo no está bien. Eso es sensato. Pero a partir de allí tú decides qué vas a hacer. Porque somos seres dotados de la capacidad de tomar decisiones. Cuando yo me casé, yo no sé por qué estoy hablando de matrimonio nosotros. Cuando yo me casé, la familia de mi esposa, oiga, escucha, Delio, la bendición que nos dijeron fue, tengo que verlo recogiendo cartón. Esa fue la bendición. Y la familia mía dijeron, se devuelve en un mes. ¿Cierto? Con esas dos tremendas bendiciones, nadie daba 5 por nosotros. Pero hay algo en medio de todo esto. Y no fue terquedad. Porque una cosa es la perseverancia y otra cosa es la terquedad. Fue constancia. En medio de la vida equivocada que yo tenía, y no me avergüenzo decirlo públicamente, sabía que la mujer con la que estaba era especial. Le fallé, la herí, la humillé, pero en medio de todas esas estupideces, siempre volví a ella, porque sabía que era la que valía. Y eso nos llevó a aprender a convivir, a entendernos. Tenemos 31 años tratando de conocernos. No sabemos cuánto tiempo más nos quede, porque eso depende de Dios. Y en medio de que somos tan imperfectos y tan diferentes, repito, lo que a ella le gusta no me gusta a mí, lo que a mí me gusta no le gusta a ella, hemos aprendido a ceder un terreno en el cual decimos, esto es para los dos. Porque así es que se construye una relación. No se trata de que yo como hombre tengo la razón, ni que la mujer como mujer tiene la razón. Ambos tienen razones, pero hay que llegar a un punto en el cual la razón de ella con la razón tuya se convierta en la razón de los dos. Así es que se construye. Mira,
Cuando nosotros nos casamos, yo no me puse a hacer un inventario y que... Yo tengo una anécdota, estando de novios, estábamos en un parque y mi esposa se quitó los zapatos, habíamos caminado y yo sentí el olor. Pero ¿cómo le digo a mi novia que tiene mal olor en los pies? No me atreví, se lo dije después que teníamos no sé cuántos años de casados. Amor, ¿tú te acuerdas del día que estábamos en el Parque Santo Domingo? Esos piecitos olían feo. Una pareja sana, cuando ve a la persona que está allí y que siente que le está complementando, que siente que puede tener un proyecto de vida allí con ella, no va a hacer una evaluación y que vamos a hacer un inventario. Pies hediondos, boca hedionda, sobaco hediondo, pelo sucio, dientes amarillos, manchas en los cachetes. No, uno no va a eso. Si usted va a una relación de esa manera, mejor no vaya, porque usted se va a reventar. Cuando estamos en el proceso de conocernos unos con otros, es el proceso donde empezamos a descubrir realmente qué somos y hacia dónde vamos. Es lo que Dios hace también con nosotros. Si usted se pone a mirar a Dios como, es que seguir a Cristo es falda larga, corbata, manga larga. Ahora ya no puedo salir. Entonces, lo que estaba diciendo al principio, el esposo no se convierte, la mujer se convierte y lo primero que va a decir es, miércoles, mija, y ahora ya no vas a salir más conmigo, ya no te vas a arreglar más, ya no te vas a poner desodorante, ya ahora vas a usar un faldón, ahora, esos son dogmas, reglas de hombre. Y eso es lo que menos hay que mirar. Cuando uno viene a Cristo, tiene que mirar es a Cristo. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:1 que la mujer se someta al marido, así no sea creyente. Porque la mujer en silencio se lo gana para Cristo. Esto no funciona y que todo, perro sinvergüenza, borracho otra vez, hijo del diablo. No, así no se convierte nunca. El amor cubre multitud de pecados, no avergüenza, no expone. Y este es un proceso. Por eso es que hay que permitirle a Dios que nos lleve a procesos en los cuales nuestro temperamento, nuestro carácter es transformado por Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que el sufrimiento produce paciencia. La paciencia es lo que nos lleva a permanecer. La paciencia, que es equivalente a constancia, forja un carácter. Aprende que no serás destruido. Y esto produce una responsabilidad en nosotros que produce esperanza. Y esa esperanza es que sea lo que sea que estamos viviendo, Dios seguirá con nosotros, porque la esperanza produce un fruto que se llama certeza. Ahora, era necesario hablar de el sufrimiento, de lo cual habla Romanos 5, versículo 1 al 5, para entender que estamos en una carrera, en una maratón de resistencia, en una carrera de fondo, donde cada proceso produce, fabrica en nosotros cada vez más resistencia para aguantar los ataques de las tinieblas. Te dije, el diablo no va a dejar de atacarnos, téngalo por seguro. Cuando el diablo deje de atacarnos, preocupémonos. Pero el problema de él, que ataque. Mi problema es estar sometido a Dios. Porque en la medida que yo estoy rendido a la voluntad de Dios, los ataques del diablo me están mostrando qué tan importante y tan valioso soy para Dios. ¿Estamos en pruebas? ¿Estamos en procesos? Está siendo preparado para una gran maratón espiritual, donde si permaneces alcanzarás una gran victoria.
Nuestra vida en Cristo, aclaro, no es de velocidad, sino de resistencia, de paciencia, de perseverancia. Termino con esto. Dios le bendiga, hermana Caterina Pino. ¿Qué pasa si a Usain Bolt, que era especialista en 100 metros planos, lo ponemos a correr una maratón de 10.000 metros? ¿Qué pasa? Él arranca a toda velocidad. Y aquel flaquito que está acostumbrado a correr 10.000 metros, lo va a dejar regado. Él en su pique de 100, 200 metros plano deja tirado al flaquito de los 10.000 metros. Pero el flaquito de los 10.000 metros, en su paso constante, en su paciencia y su perseverancia, encuentra a Usain Bolt tirado allí en los 400 metros en el piso, fundido. ¿Por qué? Porque la carrera espiritual no se basa en emociones, no se basa en velocidad, se basa en paciencia y en constancia. Cuando decidimos aceptar que necesitamos a Dios en nuestra vida, ese día Dios empezó inmediatamente a trabajar en nosotros. Y es la decisión personal de nosotros, nuestra, aceptar ese proceso. Por eso te digo, esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de cómo te vas a vestir, esto no es cuestión de ahora cómo vas a hablar. Es que, pastor, ¿usted qué dice? Ya no me puedo poner argollas. ¿Acaso ese es problema mío? No me meto en que mi esposa se las ponga o no, me voy a meter en que usted se las ponga o no. Eso no es mi problema. Si usted siente que le quedan bien, úselas. Si a su esposo le agrada, úselas. La Biblia habla de que la mujer debe tener cuidado de su marido. ¿En qué aspecto? Lo que al marido le agrada de usted, sígaselo dando. ¿Por qué venir a Cristo implica acabar con una relación? Tiene que ser para enriquecer una relación. Y qué bueno cuando una pareja, ambos vienen a Cristo, porque eso garantiza que ambos serán capaces de canalizar su proceso, de aceptar sus culpas, de aceptar sus limitaciones y rendirle a Cristo el control de cada uno de sus pasos. Esto no es una prueba de velocidad, sino de resistencia. Y quiero decirte algo, quiero darle una buena noticia a usted que está aquí y a usted que nos acompaña allí en la distancia. Si hasta este momento estamos en la maratón, ha valido la pena. Si hasta este momento podemos decir, el diablo no pudo destruirnos, tu proceso ha valido la pena. Que me dieron un diagnóstico, pero hoy estoy sano, ha valido la pena. Que me dijeron una mentira, pero hoy Cristo ha revelado verdades, ha valido la pena. Que creíste que no podrías más, pero hoy estás en pie, entonces el proceso ha valido la pena. Mire, esta mañana cuando me levanté a orar y terminar la prédica, le decía al Señor, dime qué voy a hacer. Yo cumplo todos los sábados con invitar a todo el mundo para el servicio. Y por fe yo creo que alguien va a venir. Pero ayer grabé un videito de 45 segundos y le dije, estamos preparando esto para ti, porque es que este servicio no es para mí, no es para mi esposa. Nosotros estamos aquí para servirte, a ti que estás aquí y a usted que está en la distancia. Y para honrar a Cristo. Y empezamos el servicio con el hermano Oscar, mi esposa Elías y yo. Cuando llegó el hermano Carlos con su familia al lado, porque ahora es familia, ahora son 3. Yo dije, tú tienes una manera tan tremenda de decir, yo respondo, que yo solamente tengo que obedecer. Y aquí estaba
meditando y dije, ¿qué le pasó a Juliana? ¿Qué le pasó a Delia? Porque no lo vi cuando empezamos, y aquí están. Y son esos momentos en los cuales Dios nos recuerda que estamos en la maratón y que la carrera no se ha terminado. Lo hemos intentado al estilo nuestro. ¿Por qué no lo intentamos al estilo de Cristo? Hemos tratado de resolver las cosas con nuestra lógica. ¿Por qué no le permitimos al Espíritu Santo que cambie nuestra lógica? Hemos tratado de modificar conductas y modificar a personas a la fuerza, bajo nuestro parecer. Porque más bien levantamos una oración por aquel que creemos que está equivocado. Edifica más y veremos respuestas. ¿Qué tal si nos colocamos en pie por un momento, hermana Debris? ¿Qué tal si nos tomamos todos de la mano aquí hoy? Somos familia. Y le damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. Estamos en una maratón y Dios está haciendo, ¿sabes? Estamos en una maratón que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero tratemos de que el tiempo que dure la maratón vayamos de la mano de Cristo en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. En el nombre de Jesús, por tu respaldo, por tu presencia. Y te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendito Padre Celestial, que mire la necesidad de cada corazón que en este momento estamos delante de ti. Los anhelos secretos, aquellos que ni siquiera hemos exteriorizado a las personas que están con nosotros. Nuestros planes, nuestros sueños, nuestros temores, nuestras angustias están delante de ti. Señor, y es propicio este tiempo para colocar en tus manos nuestro corazón, para darte la gloria y la honra, reconociendo que necesitamos de ti, de tu vida en nuestra vida, de tu Espíritu en nosotros, para pedirte perdón, porque de repente conociendo tus planes, hemos puesto los nuestros por encima. Hoy creemos que es un día especial, Señor. La iglesia tradicional celebra la Pascua es libertad. Y cuando reconocemos que necesitamos de ti, entramos a vivir en esa libertad, en esa Pascua. Hoy te damos gracias por un pueblo que ha dicho presente, por un pueblo que en la distancia se hace uno con nosotros, sabiendo que somos familia en Cristo, que quizás de naciones diferentes, de apellidos diferentes, pero una sola sangre nos hace uno solo delante de ti, la sangre de Cristo. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que en estos momentos están atravesando procesos, por aquellos que sienten temor, por aquellos que tienen dudas, por aquellos que el desánimo ha golpeado sus vidas.
pidiéndote, Padre, que ese proceso de temor, de angustia, de desánimo se transforme en un fruto del Espíritu en sus vidas, trayéndoles paciencia, trayéndoles perseverancia, moldeando su carácter, llevándolos a tener en sus corazones la absoluta certeza de que si miramos a ti y descansamos en ti, tendremos victorias. Gracias por este tiempo, por tu misericordia en él, por tu presencia en él te damos, bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, y reconocemos que tú eres el digno de toda la gloria y toda la honra por la eternidad. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios en esta hora? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero invitarles, antes de terminar esta transmisión y esta reunión, a que si usted siente en su corazón ofrendar para este ministerio, para los gastos del ministerio, para lo que representa tener este lugar abierto, tener esta transmisión en el aire, tome un sobre, si está aquí, o usted que está en la distancia, y hágalo para el Señor. Si usted va a ofrendar, levante su mano, allí está el hermano Oscar, entonces él le llevará un sobre, y démosle la gloria a Dios por este tiempo. Hermana Debris, ora por las ofrendas, amor.